Bueno, pasan 58 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hablar ahora de una cosa muy interesante, una terapia alternativa que se llama Baños de Gong y que es un proyecto para acompañar y para tratar a pacientes oncológicas de forma honoraria que está funcionando en este momento en Santa Lucía. Está con nosotros Verónica Tesoro, que es terapeuta de sonido. También nos acompaña Guadalupe Santos, que es paciente oncológica y que participa de estos baños de Gong, que no tienen que ver con el agua, sino con el sonido. Verónica, bienvenida. Vamos a escuchar y hacer funcionar este gong en primera instancia. Sonidos que simulan ser unos 100 instrumentos aproximadamente. ¿Cómo fue que iniciaste en este proceso y en esta terapia alternativa? Te invitamos a sentarte. Bienvenida al programa. Buen día, muchas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer poder contarles y expandir esta energía que es tan sanadora. El gong es un instrumento ancestral de sanación, rejuvenecimiento y transformación, que nos ha transformado un poco la vida a todos los que hemos incursionado en esta terapia. En mí nace personalmente porque soy paciente oncológica y en algún momento me encuentro con el gong, en esos tratamientos que empezamos a hacer con la medicina tradicional, que esta terapia sin duda es una terapia que complementa el tratamiento, en ningún momento lo sustituye, sino que trabajamos en conjunto. Insisto en que tenemos que trabajar en conjunto con el sistema de salud, porque consideramos que somos seres integrales y a veces se trabaja el cuerpo, pero no trabajamos la emoción. Y hemos podido comprobar que el sonido más la intención es igual a sanación. Si somos 70% agua, el sonido no se expande en el vacío. Busca un medio ideal y en nosotros se encuentra ese medio para poder expandir y para poder trabajar toda aquella emoción que nosotros en algún momento no resolvimos y que se manifiesta a través de la enfermedad. Empieza a aparecer la enfermedad y nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es el origen? Porque si bien la salud trabaja el cuerpo, hay una parte que personalmente sentí que no se estaba trabajando y creo que todo este proyecto nace de esa necesidad de decir, bueno, vamos a ver qué pasó con esa persona cuando enfermó, qué pasó conmigo, qué pasó. Por eso se forma este grupo que empezamos a trabajar, me encuentro con el gong, alguien me invita a un baño de gong y empecé a sentir una energía que no puedo explicar con palabras. Empecé a sentir algo como la que yo considero que es una visión para mí, en algún momento fui como llamada y voy a expandir esto porque primero sané yo. Y yo siempre digo que primero lo prueba uno y después eso lo quiere compartir. Contanos cuánto duran las sesiones. Bien, lo que hace el gong es trabajar directamente sobre el sistema nervioso parasimpático. Tratamos de llevar a la persona a un estado de relajación profunda donde nuestro sistema empieza a regenerarse y a reconstruirse. Un baño de gong equivalen a 8 horas de sueño, son 45 minutos y equivalen a esas horas de sueño. Pero yo siempre digo que si tenemos un baño de gong, pero no está la intención, no logramos la sanación, porque hay que darle esa orden al cerebro de qué queremos sanar. Y ¿Hay que ir disponibles, de algún modo, emocionalmente disponibles a que eso suceda? Claro, por eso siempre nosotros decimos que si solamente fuera el baño de gong, no sería suficiente. Hay siempre una meditación, trabajamos con mindfulness y también trabajamos con un equipo interdisciplinario. Por ejemplo, van psicólogas que trabajan con MDR y vamos llevando a la persona a esa situación traumática. Siempre decimos que el cáncer es una enfermedad que encapsulamos con alguna emoción no trabajada. Y es muy difícil ir a ese lugar porque el cerebro la guardó y funcionalmente y a veces conscientemente no podemos llegar. Entonces, a través de las terapias de gong, a través de ir guiando a la persona a que vaya a ese trauma, y el gong facilita, actúa como facilitador de llevar a ese lugar inconsciente donde guardamos ese trauma. Cuando logramos destrabarlo,
todo nuestro cuerpo empieza a desbloquear las emociones, a equilibrar, a mejorar todo el sistema nervioso y en general donde está la enfermedad, en el lugar donde se ubica. Es muy interesante ver y analizar a la persona que tiene cáncer, dónde se detectó el cáncer, y tiene mucha relación con esa situación traumática que vivió un tiempo atrás. Eso es un descubrimiento, ¿no? Un trabajo interpersonal muy interesante y muy fuerte. Vos, Verónica, te enfermaste, tuviste ese diagnóstico, encontraste esta terapia y después decidiste que justamente ese sonido que se expanda a otras personas, y llegaste, por ejemplo, a Guadalupe, que también es una paciente oncológica y que en algún momento escuchaste hablar de esto, nos contabas fuera de cámara, lo pusiste en consideración con la familia, esto de baños de gong, no sé qué es, pero voy a probar. ¿Y qué pasó? Y bueno, realmente fue una experiencia maravillosa, porque al llegar ahí encontré algo que no encontrás afuera, que como todas tenemos la misma enfermedad o la tuvimos, podemos entender realmente a la otra persona. Y si bien tenés la contención de la familia, de los amigos, no es lo mismo que todas las que realmente lo vivimos. Y es un lugar maravilloso, yo le digo que es como mágico. Y bueno, a mí lo que me pasó fue que, claro, tenía que llegar al trauma por el cual me había enfermado. Yo voy al médico, me hago los valores tumorales y me salen altos, me salen 37. El médico, el oncólogo, me dice que más o menos a los 3 meses me vuelven a hacer los marcadores para comprobar y para ver cómo estoy. ¿Te habían diagnosticado cáncer de mama? Sí, cáncer de mama. Sí, después que me operaron me hicieron 33 secciones de radio en Oncosur. Y fue ahí cuando yo le comento al equipo que me habían salido los marcadores tumorales, y en esos 3 meses lo empezamos a trabajar para ver qué trauma era el que me podía haber llevado a enfermarme. Con la técnica de la psicóloga, de MDR, yo pude comenzar a llegar en el momento de estar en relajación, pude comenzar a ir buscando el trauma que me pudo haber enfermado. Ellas nos decían antes de empezar que cuando llegáramos a ese trauma nos iba a doler. Entonces, nos irá a doler porque nos acordamos de lo que pasó. Yo comencé buscando el trauma dentro de mí y en ninguno me dolía, pero cuando llegué a un trauma específico empecé a sentir un dolor muy grande en la mama que nunca había sentido, pero tan grande que pensé en levantarme e ir a emergencia. Eso fue durante la terapia, digamos. Esto es en la terapia, después de haberme hecho los marcadores tumorales, antes de hacerme el otro, de control. Y entonces digo, no, yo tengo que sanar esto. Y comencé, desvié mi mente hacia otro lugar, a un lugar más lindo, recordando a mi familia, mis hijos, mis nietos. Cuando terminó el baño de gong, realmente yo me tocaba la mama y decía, ¿dónde está el dolor? No estaba, porque no estaba más el dolor. ¿Y qué pasó cuando después fuiste al médico? Me hice los marcadores tumorales y mismo el oncólogo quedó asombrado porque tenía 18. De 37, 25 es lo normal y yo bajé a 18. Realmente yo lo hablaba con el doctor, con el oncólogo, que incluso él compartió un baño de gong con nosotros y quedó fascinado, ¿sí? Y yo le decía, evidentemente la medicina nos cura el cuerpo, pero los baños de gong nos cura el alma. Bueno, eso me parece un punto importante también consultarte a ti, Verónica, cómo articulan con el cuerpo médico, porque a veces podemos hablar de terapias alternativas y justamente es complementario. No es alternativo, es complementario, sino combinar ambas, porque a veces uno, bueno, dejo de hacerme quimio, que es tan invasivo. No. Y en realidad puede ser peligroso. Y cuán importante es que el cuerpo médico, enfermeros, todos se involucren con estas terapias. Sí, lo bueno que de esa necesidad empieza a involucrarse algunos centros de salud, pero necesitamos el aval del Ministerio de Salud Pública. Por eso creo que es muy lindo poder tener estas instancias para contarles que hay una investigación a nivel internacional donde en España se logra testear a personas con cáncer de mama. Entonces habían personas que sí habían recibido terapias de gong y había otras personas que no habían recibido
construido terapias de GON y se pudo comprobar que las personas que sí se habían sometido, la cicatrización postoperatoria era mucho más rápida y mejoraba sobre todo el estado de ánimo de esas personas, porque una persona que recibe la noticia de que tiene cáncer, obviamente se deprime, está triste, está angustiada, y esas sesiones de GON, de toda la investigación que se hizo, se comprobó y tenemos la comprobación científica en España. Después, a nivel internacional, en el 2023 hicimos 7 países en los que estaba Uruguay y estábamos nosotros, donde también investigamos a las personas y les dábamos un formulario donde ellos investigábamos el estado físico antes de entrar al baño de GON y el estado emocional. Y después que salían del baño de GON le entregábamos el mismo formulario y analizábamos cómo estaba el estado físico y el emocional. Y los cambios eran formidables. Lo pudimos vivir a nivel personal en nuestro grupo, pero eso después fue a nivel internacional y se hizo todo obviamente se evaluaron, se analizaron todos los datos y fue fantástico. Y consideramos que es importante que el GON se incorpore en los centros de salud, porque si es lo que hace bien. ¿Y cómo reaccionan los médicos cuando ustedes plantean esto? Porque a veces cuesta, ¿no? Dejar las estructuras. Mira, por lo general son abiertos. Es como, hay como una estructura, hay como una resistencia, pero de a poquito lo que nos empiezan a ver a nosotros y empieza ese comentario de que, bueno, de que tenemos un grupo, de que lastimosamente somos casi 70 personas que estamos ahí, que los mismos médicos nos van derivando o se va el boca a boca y van comentando, bueno, no te podemos hacer oído sordo a algo que está funcionando y que realmente tenemos esa comprobación. Lo que pasó con Lupe fue formidable y eso pasó en nuestro grupo y como ejemplos de Lupe tenemos bastantes ejemplos que podemos mostrar y que podemos comprobar. ¿Y ayuda también en otras patologías? Sí, por supuesto. Especificamos en el cáncer porque es lo que nos ha tocado y creo que somos muy empáticos cuando se da el grupo, sabemos lo que le pasa al otro, sabemos cuánto siente, cuánto se diagnostica, sabemos lo que le pasa cuando tiene una quimio y lo apoyamos desde otro lugar, pero en verdad es para todo tipo de patología. Vivimos en una sociedad de estrés, de que corremos todo el tiempo. Ojalá todos pudiéramos tener un GON, que llegáramos a casa y pudiéramos tocar y bajar las revoluciones, porque actúa sobre el sistema nervioso y baja y cambia enormemente los patrones de las ondas nerviosas. Y eso hace que bajemos, que paremos un poco, que respiremos, que conectemos con nosotros. Es realmente sanador. Verónica, Guadalupe, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. No, gracias a ustedes por invitarnos y por dejarnos expandir esto, pero queremos realmente que ojalá la ministra nos reciba, nos pueda escuchar, podamos mostrarles esos datos que tenemos. Y otra cosa que quería decir, nosotros estamos haciendo un octógono, un lugar que es para nosotros, que lo estamos haciendo a pulmón, ya lo pudimos techar, se pudo cerrar. ¿Es en Santa Lucía? Es en Santa Lucía, es un octógono que se ha hecho con mucho amor entre todas. Y bueno, ahora nos estarían faltando los pisos y los baños. Capaz que por ahí alguna alma bondadosa, si quieren colaborar. En las redes. Nosotros estamos por Cascada Azul _GON y si no por mi teléfono, Verónica Tesoro, al 091 20 71 30. Lo estamos viendo allí en pantalla abajo, en los gráficos se pueden comunicar por estas vías. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por recibirnos.